Vamos a recordar a continuación lo relacionado con las razones trigonométricas. Antes de salir a esta semana de contingencia habíamos dicho que eran 6 las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y que estas eran recíprocas, es decir, tangente y cotangente son recíprocas, coseno y secante son recíprocas y seno y cosecante son recíprocas. ¿Por qué? Porque es la misma fórmula pero de forma inversa. Como lo pueden ver, opuesto sobre hipotenusa, hipotenusa sobre opuesto, adyacente sobre hipotenusa, hipotenusa sobre adyacente, opuesto sobre adyacente y adyacente sobre opuesto. También habíamos trabajado el teorema de Pitágoras, que está definido como la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, para resolver razones trigonométricas, vamos a trabajar únicamente con triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. En este caso vamos a hallarle las 6 razones trigonométricas al ángulo alfa. Triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Habíamos dicho que se iban a poner los nombres de acuerdo a sus ángulos opuestos. Si este ángulo es C, su lado opuesto sería este, que es el que está enfrente, y viene a ser la misma hipotenusa. Si este es el ángulo A, su lado opuesto es el que está enfrente. Y si este es el ángulo B, su lado opuesto es el que está enfrente. Lo primero que vamos a hacer es hallar la hipotenusa. Entonces la hipotenusa nos dice que, o Pitágoras nos dice más bien, que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es C, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, los dos catetos. Vamos a reemplazar. Cateto A mide 2 unidades elevadas al cuadrado, más cateto B, que mide 3 unidades y elevamos al cuadrado. Si acá está el cuadrado, al otro lado pasa a ser una raíz. Entonces nos queda lo siguiente. 2 elevado al cuadrado nos da 4, 3 elevado al cuadrado nos da 9, y 4 más 9 nos da raíz de 13. Como raíz de 13 no tiene raíz cuadrada exacta, pues la vamos a dejar de esa manera. Tendríamos que nuestra hipotenusa es igual a la raíz de 13. Como nos están pidiendo hallar las las relaciones trigonométricas, las razones trigonométricas para el ángulo alfa, vamos a decir que para alfa el cateto adyacente es el que está pegado. En este caso el cateto adyacente sería B, pegado a ¿quién? Al ángulo. El cateto opuesto es el que está enfrente, o sea A, y la hipotenusa es esta. Comencemos con la primera. Seno de alfa es igual a cateto opuesto, como lo indica la fórmula, en este caso 2, sobre la hipotenusa, en este caso raíz de 13. Como no debemos dejar raíces en la parte inferior, racionalizamos, es decir, multiplicamos arriba y abajo por la misma raíz. 2 por raíz de 13 nos da 2 raíz de 13. Y raíz de 13 por raíz de 13 cancelamos las raíces y nos queda una vez la cantidad subradical. En este caso 13. No se puede simplificar, queda ahí. Coseno de alfa. Como nos indica la fórmula, es cateto adyacente, o sea, el que está pegadito al ángulo, en este caso 3, sobre la hipotenusa, que es raíz de 13. Volvemos a racionalizar para eliminar la raíz de la parte inferior y nos queda 3 raíz de 13. Cancelamos las raíces dejando una sola cantidad subradical. Tangente de alfa. Como indica la fórmula, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. 2 sobre el adyacente que está pegadito al ángulo, que sería 3. No se puede simplificar, queda ahí. Vamos con las recíprocas. La recíproca de tangente es cotangente, que sería básicamente la misma fórmula, pero con sus expresiones al revés. Es decir, opuesto, en este caso sería, adyacente, en este caso sería 3, sobre opuesto, que sería 2. La misma expresión, pero al revés. La siguiente sería secante de alfa, que lo tenemos como hipotenusa, raíz de 13, sobre cateto adyacente, que es el que está pegado, en este caso 3. Aquí no hay que racionalizar porque la expresión queda en la parte superior. Por último, tendríamos cosecante de alfa, que es la hipotenusa, raíz de 13, sobre
el cateto opuesto, que es el que está enfrente. En este caso, 2. Y ahí quedan halladas nuestras 6 razones trigonométricas para un triángulo rectángulo.